Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por arrancar de esta manera que, bueno, a mí me ha dejado realmente conmovida, sobrecogida y aparte pues ver un teatro así tan en primerísima instancia, en primerísimo plano, así tan al desnudo en apariencia. Y esa es la fuerza, precisamente, la potencia que tiene el arte escénico, el buen teatro, ¿no? Que necesita a veces de tan pocos recursos a nivel técnico, digamos, para lograr transmitir todo un universo y lograr transmitir esa condición humana, esos sentimientos. Y bueno, y ahora tener aquí a Claudia después de esta escena, esa potencia y así transformarte tan rápidamente, es como, no, realmente es que el teatro es mágico. Y bueno, y qué bueno poder cerrar la programación de este año de Casa América Cataluña con la magia del teatro, con su fuerza y con todo lo que comunica y todo lo que nos invita a reflexionar. Así que muchísimas gracias a Oaxaca, a la obra, al Teatro El Búnker, al Teatro El Astillero por darnos esta oportunidad. Sabemos que vienen a Barcelona, que es una oportunidad única para ver un gran trabajo, una gran puesta en escena. Es muy difícil, siempre lo decimos desde esta Casa de América Latina en Barcelona, que es tan difícil ver teatro latinoamericano en esta orilla y pues nuestra labor precisamente es visibilizar las artes escénicas que se hacen al lado de allá, pero presentarlas aquí. Así que agradecemos de verdad esta coproducción que hacen entre estas dos compañías, entre el Búnker de Bolivia y Teatro El Astillero, que también es editorial y que adelantan unos proyectos magníficos en torno a las artes escénicas. Hoy tendremos pues ocasión de conversar con parte del elenco de la obra Oaxaca, conversaremos también con el autor de la obra, con el director, que es Luis Miguel González, en un diálogo que estará moderado por Albertola, dramaturgo catalán con fuertes vínculos con América Latina, y también en el coloquio Antonio, que hace toda la parte de la producción también allí en Bolivia. Muy bienvenidos para ustedes que es primera vez que están en esta Casa América. Albert ya nos sigue hace tiempo, es un cómplice de las cosas que hacemos acá. Queremos también agradecer muchísimo al cónsul de Bolivia que nos acompaña esta tarde, también porque sé que están desde allí haciendo divulgación. Yo aprovecho para recordarles que tendremos 3 fechas, que por favor le cuenten a la gente, no se pierdan esta pieza que será en la sala Daualsec mañana, el jueves y el viernes. Así que bueno, hablaremos sobre la pieza, pero hablaremos también sobre precisamente esas coproducciones entre ambas orillas y sobre la circulación y la dificultad de ver teatro latinoamericano desde esta orilla. Gracias y que disfruten mucho la sesión. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, querido público, y muchas gracias a los actores que no están aquí arriba, que son Raúl Pitín Gómez, Fernando Romero, Marcelo Sosa y Claudia Osío, que está aquí acompañándonos, con Antonio Peredo y con Luis Miguel González Cruz. Os comento un poco la sinopsis de la obra, que ya la habréis visto como intuida, ¿no?, en lo que habéis visto, y que es bien potente, bien interesante. Sonia aparece en la mina porque ha desaparecido su guagua, ¿no? Su guagua, su hijo, y está convencida de que ha sido sacrificado en un rito huatacha, y reclama a su hijo. Y habla con Franklin, que es el director de la mina, que primero niega que este rito se dé, esto es una cosa como supersticiosa, y finalmente acaba confesando que sí se ha dado ese rito, desentierra el cadáver y se lo devuelve a Sonia. A partir de ahí empiezan a ocurrir accidentes en la mina, empieza la mina a dar oro desbocadamente, empiezan a ocurrir cosas extrañas que fuerzan a un diálogo entre Franklin y el tío, que es una especie de dios del inframundo, una especie de demonio que vive en el interior de la mina y que no se sabe si existe o si no existe realmente. Esto es un poquito el contexto de la obra. Es una obra buenísima. Vayan mañana a verla porque de verdad es una obra buenísima. Luis Miguel González Cruz es muy amigo mío, es un viejo cómplice, pero el amor no me ciega.
Es una de las mejores obras de teatro contemporáneo escrito en España y creo que es una obra de teatro latinoamericano también, ahora lo exploraremos, que realmente más me han conmovido porque tiene una dimensión de tragedia arquetípica, toca cosas muy profundas, mueve mucho. Ya lo han visto, ¿no? Este planteamiento era casi como ver Antígona de repente, ¿no? Es decir, alguien reclamando el cuerpo de su hijo, era un planteamiento trágico desde el principio. Y Luis Miguel González Cruz es uno de los fundadores de Teatro del Astillero, que es un hito en la historia del teatro español, porque Teatro del Astillero, fundado por él, junto con Juan Mayorga, José Ramón Fernández, Raúl Hernández Garrido, y que luego se expandió a Inmaculada Alvear, a Daniel Martos, es la única compañía exclusivamente de dramaturgos que se creó en España y que ahora en 2025 va a cumplir 30 años de recorrido. 30 años de recorrido de producción de dramaturgia contemporánea de investigación, con una línea editorial también, y que, bueno, están en las trincheras batallando desde hace 30 años. Y han producido esta obra en complicidad con El Búnker, que es una asociación cultural y un teatro, un espacio y una compañía fundada por Marcelo Sosa, que está por ahí, en el 2004 y en el cual Antonio Paredo está fuertemente implicado también y que también es un referente de la vida cultural en La Paz, en una línea marcada de dramaturgia contemporánea, de investigación también, y que llevan también nada más y nada menos que 20 años. Es decir, que es una reunión de maestros, lo que tenemos aquí, y una reunión de héroes también, ¿no? Por resistir tantos años en la dramaturgia contemporánea. Bueno, esta es un poquito la presentación. Claudia Osío es actriz, es pedagoga teatral, es una estudiosa del teatro. Y Antonio Paredo es también actor, director y dramaturgo. Y trabaja activamente en el Búnker. Y Luis Miguel González Cruz es director y dramaturgo y editor y productor, ¿no? Bueno, tras este breve rollo bananero, quería preguntaros, primero de todo, ¿qué es la guatacha? Guastacha. Guatacha. Guastacha. La guastacha no existe. No se hace. Es la palabra que más se utiliza en la obra. No se hace guastacha, el tío no existe y sin embargo es algo que te lo están diciendo o te están nombrando esa acción diciendo que no existe, pero te lo están diciendo de una manera que tiene todas las posibilidades de existir. Guastacha es una obra que yo escribí porque leí un recorte de periódico y aparecía Sonia diciendo eso que acabas de decir, todo lo que hemos visto en esta primera escena. Esto fue lo que yo leí. Y entonces me pareció algo tan fuerte. Y además había, aparte del recorte, aparecía la foto de Sonia, una mujer desgarrada por la desaparición de su hijo, cercana o rayando la locura. Y entonces, pues, ahí empezó, digamos, el atractivo para escribir la obra. ¿Esta mujer está loca o se ha vuelto loca? Y a partir de ahí lo empezaba a comentar con bolivianos y lo que más me sorprendía era lo que me decían ellos. Dicen, hombre, guastacha no siempre, pero se hace. Y entonces eso fue lo que me llamó la atención, porque todo el mundo decía, no, hombre, no, ya no se hace tanto. ¿Sí? Entonces esa idea me llevó a pensar en que aquí está el mito, aquí está Antígona, pero está aquí. O sea, desentierras un poco y está el mito floreciente, no como nosotros, que los mitos los tenemos enterrados desde hace mucho tiempo y no nos acordamos de ellos. Allí se viven historias y se viven historias de otra categoría, de la categoría de mito, muy a flor de piel. Entonces, a partir de ahí empecé a escribir. Tú conoces bien los inicios de Guastacha.
Escribí una obra corta que creo que tuvo un accesi en el premio en Carro de Basco, aquí en Barcelona. Y yo pensaba que no tenía ninguna salida, más allá de una obra corta. Y fueron muchos compañeros, tú entre ellos, que decían, aquí hay una obra, aquí hay una obra. Entonces ya me puse a escribirla. Empecé a trabajar en algunos laboratorios, en un laboratorio de desarrollo de textos en Nueva York, en IATI, y a partir de ahí fui interesando, es decir, enfrentándome yo a eso que me estaban diciendo los bolivianos que sí, que existía, es decir, el corazón del mito, el enfrentamiento del hombre contra los dioses, el enfrentamiento ante lo insondable. Y ahí salió Huastacha. Costó un poco, pero salió. Es una obra fascinante porque, del mismo modo que Luismi dice, ¿existe o no la Huatacha? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Luismi en su escritura logra como colocarte en un lugar, cuando lo lees, en el que tú no crees en nada de lo que está ocurriendo y, sin embargo, estás aterrorizado, ¿no? Entonces, la Huatacha, ¿existe o no la Huatacha? Pues tú no te crees en ningún momento que exista y, sin embargo, estás convencido de que ha ocurrido. No crees en absoluto que exista este dios del inframundo, el tío, y, sin embargo, estás convencido de que Franklin tiene un diálogo con el tío. No sabes si existe el demonio y, sin embargo, tienes pánico al leer la obra, lo cual es muy difícil, porque el miedo es una cosa muy difícil a trabajar en la dramaturgia. No sabes si existe Dios y, sin embargo, te lo planteas en la obra. Es decir, la idea de la Huatacha, si existe o no la Huatacha, se convierte casi en una metonimia o en una metáfora de un montón de grandes preguntas existenciales, ¿no?, que hay en la obra. Sí, podemos decir que es una obra filosófica, una obra teológica. Se habla de Dios y del diablo. Ya incluso no paran de hablar de ellos. Y además, digo, ¿y qué mejor manera que el sujeto de la enunciación, la escritura, sea desde el descreimiento total, desde el ateísmo más absoluto? Y además que el protagonista, el personaje que lo lleve, sea alguien, el sindicalista, el jefe del sindicato, en una estructura de gobierno como es el del Estado Plurinacional de Bolivia, donde el movimiento obrero ha llegado al poder, donde qué se hace con las antiguas estructuras, con las antiguas tradiciones, cuáles valen, cuáles no valen, y además, sobre todo, el punto de vista materialista, el punto de vista realista de Franklin es el que dice, no, el tío no existe. Y es más, y cuando todo apunta a que a lo mejor podría existir, dice, pues me voy a enfrentar yo a él, porque lo voy a matar. Esa especie de heroísmo de los héroes trágicos de las tragedias griegas, de Prometeo, que dice, yo les voy a dar el fuego a los hombres, se pongan como se pongan los dioses. Ese enfrentamiento es el que es la línea de acción que lleva todo este recorrido de Huastacha. Ese es el componente, ¿no?, que a uno le hace pensar en una tragedia cuando lee la obra, porque en la tragedia se trabaja sobre una relación con los dioses o con un poder de entidades que en realidad podrían existir o no, pero que condicionan toda la trama, ¿no? Entonces sorprende que un personaje completamente ateo acabe en el extremo contrario y acabe enfrentándose a este dios diabólico, ¿no? Y que esta mujer, que ya sabe que su hijo ha muerto, necesite ese cuerpo del hijo, ¿no? Exactamente igual que Antígona necesita que se entierre el cuerpo de su hermano Polinices, porque si no se entierra el cuerpo del hermano, el alma no gozará de la vida eterna, ¿no?, en la lógica griega. Por tanto, hay un dictador, un Creonte, que de algún modo impide no solo genera la muerte de Polinices, sino la muerte de su alma, ¿no?
¿Tú eres consciente que estabas escribiendo una tragedia? Sí, sí. Además es que me gustan las tragedias. Esto es muy divertido porque... Mi primera obra fue... Haberlo Edipo dicho Rey. antes. O sea, era una tragedia. Tengo una vis cómica, pero me gustan las tragedias. Luismi es muy paradójico porque en los últimos años afirmaba que solo iba a escribir comedia a partir de ahora. No, bueno, y pero entonces eso fue después manda de esto, escribir. que es fue un hace 4 tragedión. años. La próxima es una comedia. Pero por la misma razón por la que desconfío del drama y sí que confío más en la tragedia, también confío en la comedia, pero la comedia de verdad, la que te hace reír, la que te hace partirte en dos de risa. No esas comedias que te quedas así. No, las que te obligan, las que te parten en dos. Y la tragedia también te parte en dos. Te penetra y te llega a no se sabe dónde, pero sale. Lo bueno es que cuando yo veo alguna función de Guastacha, a ellos ya no los veo porque los he visto tanto. Yo miro al público a ver cómo sale al final. Y salen con la cara desencajada. Salen con la cara desencajada y se acercan y dicen, me ha gustado. Digo, bueno, hombre, no te pongas así. O sea, porque salen ciertamente afectados. Y además salen con la cara desencajada, es decir, se les ha caído la careta del yo y ha llegado al sujeto, ha llegado al inconsciente la obra. Entonces está todavía el sujeto del inconsciente ahí diciendo, me ha gustado, pero parece que están como viniendo de un entierro, ¿no? Sí. Lo interesante es llegar al corazón del espectador y hacerlo pensar, hacer que se pregunte sobre sus propias ideas. El teatro, el cine, no cambia las ideas de la gente, pero sí pone a prueba sus ideas. Y además que se emocione. Que la mezcla de las ideas y el arte y el texto y el teatro y la poesía lleve a emocionarse. Al poner a prueba sus ideas, o las ideas que estamos poniendo aquí, que las ideas que hay en una obra de teatro no pueden tener un valor filosófico muy alto, porque si no sería un aburrimiento. No, son a lo mejor ideas, y además no tienen por qué ser verdaderas, pueden ser falsas, pero sí que pone al espectador a prueba con las ideas. A mí me da mucho gusto que alguien escriba una tragedia porque yo, bueno, uno abre el periódico y piensa que en el teatro solo se debería escribir tragedia, ¿no? Ahora mismo. Y sin embargo, uno de los debates más fuertes en la dramaturgia contemporánea es si se puede escribir tragedia hoy en día, ¿no? Porque la tragedia presupone una relación, una interrogación con el misterio que parece muy alejada en realidad de los escenarios, ¿no? Entonces yo me preguntaba, al tú haber escrito Huatacha en Bolivia y para el búnker, ¿no? Es decir, Sí, sí. Para ellos, Y yo me para preguntaba, el propio ¿Luis búnker? Miguel González Cruz hubiera escrito una tragedia en Europa? Sí. ¿Crees que se puede escribir tragedia Sí, en Europa? Es más difícil, es más difícil. Pero el otro día, sí es que solo hay que ver la tele y no ver las cuestiones políticas, ¿no? Que esas son las más aburridas. No, ir a las últimas noticias o en los periódicos, a las últimas páginas y ahí está. El otro día vi una historia que es trágica. Un niño que aparece con 17 años en Francia, que es inglés, pero desaparece en Málaga. Digo, esa tragedia es la tragedia de la Unión Europea. Hijo de unos padres y abuelos hippies que están en comunas y demás, y aparece como el niño salvaje de Truffaut. Y digo, y además es que ya lo hizo Truffaut. Y se pueden, solo que tenemos que ir a los periódicos y saber mirar. En Europa es mucho más difícil. En Bolivia es muy fácil porque está como a flor de piel todo. Es decir, la lucha de la cultura, de la civilización, está ahí. Está ahí recién ganada, a lo mejor de hace 100, 200, 300 años, esta civilización, esta cultura actual, está ahí triunfante.
Y nosotros la tenemos, esas luchas, muy olvidadas hace 2500 años o así. Es muy políticamente incorrecto todo esto, ¿no? Porque en realidad ahora hay toda esta tendencia de pensar que uno puede escribir solo lo que ha vivido o que solo puede escribir desde el propio contexto cultural, porque si no, si escribe sobre un contexto cultural ajeno es como un colonialismo dramatúrgico. Entonces, Luis Miguel González Cruz coge y escribe una tragedia boliviana. Por lo que me contaban los actores, la gente ha reaccionado muy potentemente en Bolivia. Es decir, está siendo un hito este montaje en Bolivia porque, por lo que habéis contado, hay como un entrar en contacto con la esencia de algo, ¿no? Que no estaba tan visible en el teatro boliviano. ¿Cómo lo vivís vosotros, Antonio y Claudia? Bueno, justo estaba pensando ahí. Yo creo que estoy pisando el cable. Ahí. Gracias, Albert. Hay algo que me resonó cuando estaban conversando, y es esto de lo latente, ¿no? O sea, nosotros convivimos con nuestra, no solo cosmovisión, sino con nuestra cosmogonía andina, ¿no? Es parte de nuestro día a día, ¿no? Huactacha, la huilancha, la mesita, digamos que son las ofrendas que nosotros damos a la Pachamama, a la tierra, ¿no? Son parte de nuestro día a día, o sea, no están distantes, o sea, si hablamos de la tragedia griega, está hace muchos años, ¿no? Nosotros el viernes pasado, cuando es primer viernes de mes, hacemos la mesita y hacemos nuestra ofrenda en un contexto urbano, no solamente rural y andino, sino que también vivimos este sincretismo y esta cosmogonía todo el tiempo. Entonces, hay algo muy latente en la comunidad, digamos, que hace que esto tenga un impacto muy fuerte. Y justamente creo que esta visión, esta mirada de la situación que genera una distancia sobre las creencias es lo que genera el impacto de la misma obra. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, cuando yo veía el montaje, además soy hija de ingeniero geólogo, viví en minas, entonces era muy fuerte, conozco la creencia del tío. Yo miraba al tío, que es una entidad muy fuerte del inframundo, que aún está presente en las minas, que aún se lo cuida, aún se hace ciertos rituales, ¿no? Y de pronto, ahora vas y eres irreverente y le lanzas la cerveza y yo, ¡oh, el tío! ¿No? Que es un impacto, claro, con nuestra deidad cultural que aún sigue viva entre nosotros, ¿no? Entonces, hay una irreverencia en la obra también que cuestiona eso. Y a través de esta irreverencia y este latido vivo, es que también que la gente se queda súper impactada, ¿no? O sea, va a la obra, la mira una y otra vez, tenemos público que ha visto 3, 4 veces la obra y decimos, ya no hay entradas, que entre gente nueva, no, es que yo tengo mi entrada, digamos, ¿no? O sea, es fuerte eso. ¿Y por qué? O sea, uno, porque es latente, porque es parte de nuestra cosmovisión, vivimos ese sincretismo el día a día, no está lejos de nuestro cotidiano, y eso es súper interesante. Lo otro, la irreverencia y este acto heroico contra las deidades es algo que está vivo, inerte en el hombre mismo. No lo vamos a pensar como los griegos que tenían esa irreverencia y nosotros no. Nosotros tenemos esa irreverencia y somos irreverentes contra nuestros dioses, pero hazlo. O sea, sé el héroe y ahí... Entonces, hay muchos tejidos internos que generan pues, contradicciones. Por un lado creo, pero por otro lado, qué bien que vaya contra el tío. O sea, genera estas contradicciones internas que se dan en un inconsciente cultural, que es lo que nos sucede en Bolivia. O sea, viven el inconsciente cultural y cuando miran la obra, aflora. ¿No? Y eso es súper interesante, ¿no? Y por eso es que la gente va y lo ve y lo mira, lo observa. Un temor que nosotros teníamos, la primera función era justamente, ¿no? ¿Cómo iba a funcionar en un contexto sociocultural diferente, que es el español? Porque la gente, de verdad, cuando mira al tío a la entrada, así, tío, ¿no? Y acá no hay esas reverencias el tío porque no lo conocen. Y por tanto no hay blasfemia. ¿No?
pero la obra llega a tocar en su blasfemia. O sea, eso es lo interesante. La Ujú. blasfemia no se plantea desde este inconsciente sociocultural directo de nuestro país, pero sin embargo la obra tiene blasfemia. Y cuando la gente lo ha visto y me ha dado el gusto de charlar, pues soy muy charladora, muy habladora, de hablar con alguna gente y encuentra lo irreverente y siente la energía del tío en la obra. El tío es un personaje más, un hombre, está Pero vivo ahí. porque es muy feo. Es Porque muy es feo, feo. como el muñeco más feo que hemos tenido, no cabe resaltar, ya. Nada, pero hay algo energético que va moviendo la obra. Pero ¿el tío qué es? Es un tío. El tío es El tío no existe, Albert. No existe. Oh, yo empiezo a creer en el tío. Yo ya... Existe. Ya, más allá que exista o no exista, la gente lo percibe, lo siente y habita en la obra. Pero igual existe un poco, vamos ¿no? a ver, el tío es un muñeco que hacen los mineros, que lo colocan a la entrada de la mina Ujú, y entonces le dan, sí, claro, lo hacen muy feo porque parezca un diablo. Y a ujú. veces le sale tan mal que es que sale un diablo feo, porque no son unos grandes escultores. Entonces le hacen ofrendas porque es como una deidad que guarda, pues digamos, las entrañas de la Pachamama, que se supone que la actividad minera es una actividad que violenta a la tierra, Ujú. y entonces de alguna manera se le dan ofrendas pues para que cuide de los mineros, para que aparezcan vetas de mineral y sobre todo para que les cuide de los derrumbes y demás. Eso sí, también el tío a veces pasa factura. Pero bueno, eso, a ver, igual no es una deidad ni mala ni buena, no es tiene la imagen del diablo, pero que es una deformación. La imagen del tío es este Dios que sí, vive en la tierra, vive en el inframundo, pero es bueno a veces y te da mucho oro, y a veces es malo y te lo quita. Depende cómo lo trates, ¿no? Esa es un poco la idea. Y sobre todo, además, hay una relación que me parece muy interesante con la tierra, con la Pachamama. Porque la Pachamama hay lo femenino y el tío tiene lo masculino. Hay una relación ahí que él cuida de ella Ujú. y que en realidad la que no deja que se lleven es ella, y el tío la distrae para que deje. Bueno, esas son también varias facetas que tiene toda esta mitología de la que estamos hablando, que al final, a ver, lo que es interesante para mí en Bolivia, me preguntaba un actor, un amigo actor, me dice, pero ¿cómo un español va a escribir una obra sobre Bolivia y sobre nuestras tradiciones? Con esta idea de que solo los bolivianos podemos escribir sobre historias bolivianas, los españoles solo de historias españoles, los hombres cosas de hombres, las mujeres cosas de mujeres, y así, así, ¿no? Y le digo, es que justamente, es decir, esta mirada, que no le gusta mucho que lo diga Luis Miguel, No, esta mirada turística, a mí se me gusta. esta mirada que entras y dices, ah, mira, esta calle no la conocía, y el asombro que eso te genera, te hace ver cosas que nosotros, que ya la vemos todos los días, nos da igual o lo damos por contado. Mm. Y esa mirada ajena creo que es a mí la postura más importante de la creación. Es decir, para un dramaturgo, para un actor, para un director, para el que hace teatro, la mirada del ajeno, del turista, del extranjero, a algo nos permite ver el conjunto mucho mejor y encontrar esta beta blasfémica, esta beta que al final mitológica y al final será trágica, Qué ¿no? interesante, ¿no? Porque el teatro siempre es una combinación entre cercanía y distancia, ¿no? Para poderlo dar. Claro. Y por tanto, a lo mejor esa mirada ajena genera esa distancia que permite... Probablemente escribir sea encontrar la distancia. Exacto. Si estás muy cerca, eres un creyente, eres un participante del rito. Si estás muy lejos, no ves nada. Si estás a cierta distancia, ves un poco Eres el agnóstico. mecanismo del rito. Eres agnóstico. No, yo soy ateo por completo. Yo como Buñuel soy Gracias ateo. a Dios soy ateo. Gracias a Dios soy ateo. Como Buñuel soy ateo por la gracia de Dios. Pero al final, leyendo la obra, yo, que nunca he estado en Bolivia, también sentía que me hablaba a mí, porque al final es un poco lascivo este tío también. Y a mí me recordaba al dios Pan, ¿no? Que en el psicoanálisis europeo ha sido muy importante, porque es el dios
del instinto, de la sombra, del enfrentamiento con uno mismo. Es decir, que seguramente la gente en España vaya a ver la obra, y aquí en Cataluña vaya a ver la obra y de algún modo le esté hablando también de su propia mitología, ¿no? Porque al final las mitologías de los inframundos se combinan, ¿no? ¿Y cómo ha sido para vosotros interpretar la obra desde un punto de vista actoral? Bueno, a mí un día me llamó Antonio y me dijo, yo ya trabajé con el Búnker en otras colaboraciones, ¿no? Soy muy cercana al Búnker, muy cercana a Antonio. Entonces venimos trabajando ya varias cosas juntos. Un día me llama y me dice, tengo un texto que se llama Bogotá, quiero, pero no lo has leído y además no quiero. Pero lo va a dirigir un español, quiero. Claro, por favor, léelo y después hablamos. Quiero, te estoy diciendo, así no, en una semana te llamo, ya. Yo la obra la acepté así. A ciegas. A ciegas. No, bueno, conociéndolo también Antonio y por el trabajo que siempre hemos hecho juntos, ¿no? Es un trabajo muy serio el que se hace en el Búnker. Entonces, también eso era ¿no? Cuando leí, terminé y dije, esta es una tragedia andina. Wow, o sea, es una tragedia andina, ¿no? O sea, yo desde el principio que leí sentí la tragedia. Entonces dije, bueno, entonces ahí, bueno, Antígona, que es lo primero que nos llega, porque es la mujer que reclama el cuerpo, pero dije, hay elementos tan cercanos a mí misma, porque yo soy hija de ingeniero geólogo, he vivido en la mina, conocía tan de cerca algunas cosas que se hablaban en la obra, que yo no, la obra es para mí. ¿No? Esta obra de hecho, Claudia me habló de algunas escenas que salen, algunas acciones que salen, y sobre todo hay una escena maravillosa que la hacen Raúl y Marcelo, que es la escena del circo, que era como, pero fue una cosa que me contó Claudia, cómo en la mina aparecía el circo. Y el circo era un payaso con un perro, y a falta de león, a falta de otro animal más fiero, pues llevaban un perro. Entonces, digo, esta es una fantástica escena que allí durante los ensayos la escribí y la montamos. No, todos ellos y más gente me daba y me contaba cosas. Mira, en la mina se suele hacer esto. Mira, en la mina las mujeres no pueden entrar en el interior de la mina. Solo pueden tener acceso a la copajira, que es como los desechos de la mina. Es decir, y además el tío es como el guardián para que no entre ninguna mujer en la mina. Todo eso me lo contaban y digo, ¡oh, qué cosas tan fantásticas me contáis! A la obra. Y fue como una especie de, claro, con esa distancia, es decir, esto es interesante, esto otro es folclórico, esto si me interesa a mí, es que puede interesar globalmente, ¿no? Y luego lo siguiente era escribirlo, que resultara algo interesante, y luego montarlo, ¿no? Sí. Y bueno, yo había sido madre meses antes, empecé a montar la obra cuando mi bebé tenía 6 meses, es más, he dejado una bebé en Bolivia. Pero hubo algo que para mí desde el principio se marcó muy fuerte, era el rostro de Sonia. No pasó este personaje por mí, mi reciente maternidad, nada. Era el rostro de Sonia. Porque hablando con Luis Miguel durante el tiempo, porque nos reunimos por Zoom, ¿no? Me mandó la nota del periódico, el trabajo de investigación, y yo solo me quedé con el rostro de Sonia. Era, como digo, era el límite entre la locura, la tristeza, el dolor. Y dije, la voz de Sonia es la voz de muchas. O sea, muchas que reclaman el cuerpo de sus hijos. Y eso va mucho más allá de la obra misma. Pero esa imagen fue lo que a mí me creó el impulso para trabajar el personaje de Sonia. Estaba el texto, estaba la imagen, y como yo siempre digo, con un buen texto, una actriz, un actor, no tiene mucho que hacer. O sea, ya está ahí. Nosotros tuvimos mucho trabajo. No, es que realmente cuando tienes un buen texto, pucha, el actor ya, ¿no? O sea,
Entonces, pero personalmente, y hasta ahora Sonia me sigue acompañando, ¿no? Y eso es algo universal, ¿no? En Mallorca, por ejemplo, había un fenómeno que es que como durante la Guerra Civil se mataron a tantísimos hombres nada más empezar la guerra, las mujeres tenían una vinculación muy fuerte con el espiritismo para encontrar los cuerpos de los maridos desaparecidos. Y eso está en la memoria también colectiva española, con lo cual ahí hay un montón de elementos vinculantes, ¿no? Pero Huastacha, desde los inicios, pues tuvo a un grupo de autores españoles que leían lo que yo escribía, me decíais, pues por aquí, por allá, y demás. Luego tuvo otro eco, que fue en Nueva York con autores de todo el mundo, hispanoamericanos, pero también había alemanes, había una senegalesa, una autora británica que le impactó bastante y fue la que me volvió a mis propios orígenes, a llamar la atención sobre qué había de Pasolini. Hablamos sobre Medea, la película, y entonces, realmente, aunque está muy pegado iba a decir a la tierra, al inframundo, a la Pachamama, de donde nació esta historia, dio una vuelta por todo el mundo para valorar que era una obra que llega al ser humano. Llegar al ser humano es algo importante, porque el ser humano es el mismo en todos sitios. Es porque al quien tiene que llegar las obras es al inconsciente. No a escribir una obra y contar un argumento y dices, qué argumento tan interesante, y que el consciente juegue con él. Eso es un juego para que el consciente se entretenga y de repente haya algo en la obra que penetre más profundamente. Y era el inconsciente. Y eso es algo que es más o menos uniforme para todos los seres humanos, independientemente de la coraza de culturas y civilizaciones que tengamos por encima. Me haces pensar que Pasolini, en una entrevista sobre Medea, decía que todo su cine, y en especial Medea, hablaba de la tensión entre un mundo obrero y religioso y un mundo racional y burgués, ¿no? Y que, por tanto, hablaba tanto de ese mundo como del otro, ¿no? Entonces es interesante la experiencia de esta obra, porque seguramente espectadores más cercanos a un mundo o al otro van a poder tener una experiencia dolorosa en un sentido distinto, ¿no? Pero Antonio, yo quería preguntarte a ti, ¿este tipo de teatro que hacéis con Huatacha es habitual en Bolivia? ¿Por qué no nos hablas un poquito del teatro contemporáneo boliviano? No, Aquí que nosotros no tenemos ni idea, porque el problema es que el teatro es tan local y no sabemos ya lo que se hace en Madrid. Hay gente Imagínate que tiene en Bolivia. idea. No, bueno, a ver, no es un teatro habitual. No diría que se hacen todos los días tragedias andinas ni tragedias sobre la Pachamama, no. Sí, digamos que podría tener una semejanza en términos de temática, porque es verdad, cuando tú exploras un poco, rasgas la tierra, encuentras muchos mitos, muchas tradiciones, y sí, el teatro, por suerte, mantienen las compañías de teatro un vínculo con estas temáticas, con lo tradicional. De ahí está después cómo las arman, cómo la construyen, cómo las cuentan. Lastimosamente, mucho de ese teatro termina siendo solo, no lastimosamente, digo lastimosamente porque no está cerca de la tragedia, sino está más del cuento, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, está bien, o sea, no es que esté mal contar cuentos, pero claro, para el teatro pierde esta potencia, este valor que estábamos hablando justamente de lo trágico. Pero por lo que me parece muy interesante de esta obra es que justamente lleva al público no a esta relación folclórica con
con sus tradiciones, sino a un encuentro de cuestionamiento con sus orígenes. Y eso le da un valor que, diría yo, no lo vemos en el teatro. En la misma puesta en escena tampoco lo vemos, porque justamente hemos creado una puesta en escena. Bueno, todo el proceso y todo el proyecto fue una puesta en escena en el búnker. El búnker, para que se den una idea, tiene 5 metros de ancho por 12 de largo. Esa es la sala. Ah, se parece bastante a Exactamente. esta sala, ¿no? Igualito. Y entonces, ¿cómo armamos una mina o la idea de una mina en este espacio? Y compramos todo, o sea, hicimos la idea de en el espacio de este corredor, este túnel que nos metía en un viaje a la oscuridad, a la luz, y toda la escena está funcionando ahí. Y entonces el público no es que está expectando una obra de teatro, sino que está dentro de la mina, viviéndolo con los actores a medio metro, ¿no? Teniendo que recoger las piernas porque cuidado, venga el actor y me haga algo. Son un poco brutos. Y yo creo que esa sensación tampoco es algo que lo ves muy cotidianamente. Eso ha creado una suerte de una escena. Bueno, el público en boliviano nos decía, pero nunca habíamos visto una escena así, cosa que no es precisamente algo muy ni nuevo ni nada por el estilo, pero ni en Bolivia mismo, o sea, hay obras de teatro que tienen disposiciones alternativas y qué sé yo, pero la forma como se ha construido la puesta en escena también hacía que el público se sorprendiera de vivir sensaciones que normalmente tienes, ¿no? Una distancia con el teatro. Entonces yo creo que lo que ha sucedido con Huactacha, y que creo que es también la razón por la cual estamos acá de alguna manera, es esta singularidad desde la dramaturgia, pero también como proyecto artístico, como proyecto teatral entre las dos compañías, ¿no? Y Antonio, Claudia, para vosotros, ¿cuáles son los retos del teatro boliviano actual? Es una pregunta muy grande, ¿eh? Pero podéis ir respondiendo poco a poco. ¿Cómo? Vamos, Antonio. A ver, yo creo que el reto está justamente, primero uno, en tomar el riesgo. O sea, porque hacer una tragedia, entrar en un teatro más contemporáneo, si se quiere, más alternativo en Bolivia, con la escasez de producción teatral, evidentemente es un gran riesgo, ¿no? O sea, no corres el riesgo de quitar más público del que ya no hay, de comprimirte económicamente más de lo que ya estás. Las condiciones son muy, muy, muy difíciles para el teatro. Para que se den una idea, no sé, en Barcelona actualmente, ¿cuántas representaciones día? ¿100, 200 representaciones por día? No lo sé. Madrid está por las 300. Bueno, La Paz, 5 semanales. Ya. Bueno, ese es el promedio. Hay semanas donde no hay teatro en La Paz. Hay otras que sí, de pronto hay 7, 8, 10 representaciones. Bueno, esa es la envergadura y la diferencia, pero dentro de esa escasez, yo creo que lo importante es justamente establecer muy claramente una identidad desde la autoría, primero, trabajar mucho la autoría en crear, no solo por la temática, sino cómo yo cuento, cómo yo genero una narrativa desde el teatro. Y en la puesta en escena, desde una poética que sea diferente, que no se quede en lo convencional, para poder encontrar una vez más también una identidad particular que empiece a fidelizar, empiece a generar un público que se comprometa también con ese teatro. Tú eres autor teatral también. Sí, claro. Y justamente, es decir, yo creo en la necesidad de que los autores en Bolivia empecemos a primero creer en nosotros mismos y generar identidad, generar narrativa, contar nuestra propia historia, pues también, ¿no? Yo voy a dar la mirada desde afuera. Yo viví 10 años en Lima, me formé ahí, ¿no? Pero cuando volví, después de 10 años que me había ido, encontré más bien así como
un boom, ¿no? Dije, ucha, hay autores, hay obras que tienen ciertos lenguajes que no había visto yo ¿Hay 10 autoras años. también? Hay autoras, hay mujeres autoras aquí, alumnas de, de Luis Miguel, muchas, pero Luis Miguel va frecuentemente a Bolivia y da clases. Hay mujeres autoras, hay propuestas. A mí, desde esta mirada periférica que hablamos, sí me llamó la atención. Ujú. No hay mucho, es verdad, pero sí habían salas alternativas que no había encontrado antes. Había posibilidades a nivel educativo de aceptar el teatro y el arte en general como una herramienta educativa que cuando yo me fui no existía. Lenguajes, había visto obras de Educaya o de Diego Aramburu que no había visto yo antes, que son autores, ¿no? Y que son directores que tenían una propuesta. Entonces, yo desde y encontré lenguajes hasta performáticos dentro de las obras. Entonces, para mí hubo un clic así, dije, no, acá algo se ha generado en Bolivia en este tiempo, ¿no? No, ha pasado algo. Es cierto que no es que pase frecuentemente, pero esta mirada que fue así como una cosa increíble que me pasó un momento, en el otro tiempo que ya conviví, se fue desvaneciendo. Porque los autores dejaron de escribir, se mudaron, se fueron, dejaron de hacer sus propuestas. Entonces fue como un boom en un momento y de pronto dejó de estar tan viva y tan latente la producción, ¿no? Y encontrar solamente un teatro más tradicional o encontrar un teatro que roza lo intelectual, pero que no termina de ser intelectual, y de pronto encontrar una escena mucho más pasiva de propuestas, ¿no? Y en esa escena más pasiva, esto que dice Antonio, que me parece súper interesante, es que se trabaje lenguajes de autores, ¿no? No hay tanto, pero hay. No es que no exista. De por ahí dramaturgas emergentes, de por ahí algún director que se lanza a hacer. Eso es lo maravilloso, cuando no hay riesgo, ¿no? Porque obviamente tienes que arriesgarte, desde hecho te reúnes con el grupo, no hay financiamiento, no tienes sala donde ensayar, o en el caso del búnker tenemos la sala para ensayar, hay un grupo de producción que puede generar ciertas alianzas, pero no todos los grupos de teatro tienen eso. Entonces, a veces las condiciones son muy inciertas, muy complejas, muy difíciles, pero se hace. No tenemos condiciones, pero sí hay producción, ¿no? Yo no he estado nunca en Bolivia, pero he tenido la experiencia de ir a ser representado en piezas mías en Colombia y de dar talleres ahí. Y a mí el ir a Colombia me modificó muchísimo mi escritura por el nivel de juego escénico, ¿no? Es decir, ahí muchos dramaturgos y dramaturgas se ponen en escena a sí mismos y eso genera una inmediatez con el juego escénico que para mí fue muy revitalizante. Y sentí en los talleres, o al menos eso fue lo que me comentaban, que el hecho de, yo por ejemplo soy un dramaturgo que no dirige, ¿no? Que el hecho de tener esta disociación o que a menudo aquí escribamos solo y no dirijamos, pues planteaba textos más valientes formalmente porque tú no vas a escribir algo que no sepas montar, ¿no? En cambio, si el marrón se lo come el otro, pues te atreves más, ¿no? Formalmente, de alguna manera. Entonces, sentí que, al menos en Colombia, que ese intercambio tenía mucho sentido porque había una fuerza en el juego escénico a la que yo no estaba acostumbrado y a cambio la tradición, digamos, desde la dramaturgia europea o española, pues aportaba esta virtud, ¿no? ¿Esto os resuena? ¿Os parece que el intercambio puede ir por ahí? Es decir, ¿qué puede sacar cada país de este intercambio, ¿no? Entre Cataluña, España, Bolivia y al revés? ¿Qué os parece que puede aportar ese puente? Teatralmente también, ¿eh? Bueno,
Había una cosa muy particular en este proyecto, muy particular con el Búnker, que nosotros estamos acostumbrados como compañía, somos actores, para Huactacha ensayábamos 3 horas todos los días durante 2 meses para lograr el proyecto, pero 3 horas después para hacer toda la parte técnica. Trabajamos con un sonidista que trabajó desde el principio del montaje, con un iluminador que también es actor, que hace todo el trabajo de diseño de luces. Trabajamos escenográficamente también, y parte del equipo, gran parte del equipo, del elenco de actores, también hace la técnica. Eso es muy raro verlo acá en Europa. Cuando hemos venido alguna vez nos decían, pero los actores no tocan y nosotros estábamos con los guantes y el casco esperando a qué momento subir. Bueno, esas particularidades le brindan al proyecto artístico esta cosa que con el texto y con la idea de un director, un texto que viene, se arma, encuentras otras dinámicas de trabajo y encuentra el texto que de alguna manera tiene una formalidad, encuentra toda una base creativa de recursos creativos que es exactamente lo que nos ha pasado en Huactacha. Justamente ha sido esta potenciar lo escénico desde una mirada de un trabajo de elenco, de trabajo de una compañía en Latinoamérica, donde estamos acostumbrados a hacer un poco de todo, donde podemos, donde nos autodirigimos muchas veces, nos autoescribimos también. Entonces tenemos como en la cabeza el proyecto artístico y viene este golpe, ¿no?, de la dramaturgia que dice, acá, esta es la obra. Y entonces ahí empieza a crearse algo muy fuerte. Y lo digo muy fuerte porque, bueno, es la segunda coproducción ya con El Astillero. Y encuentras que eso artísticamente potencia mucho. Y por el otro lado, que no me parece menor, aunque pueda ser un tema poco interesante, pero es económicamente en este momento es crucial. O sea, en Bolivia, recursos económicos para el arte es muy difícil, para la cultura. Para el teatro menos. O sea, de la torta pequeña de la cultura, el teatro es uno de los que, ¿para qué queremos darle a las obras de teatro? No tiene muchos recursos económicos. Entonces, construir la economía de una compañía actualmente es muy difícil porque ni siquiera de la taquilla. Entonces, cuando hay una coproducción, encuentras que por más que haya crisis en todo el mundo, lo poco que puedes sacar en España y lo poco que puedes sacar en Bolivia se hace algo suficiente, por lo menos para un proyecto. Y puedes encontrar y multiplicas opciones y oportunidades económicas. Digo, como verán, es un tema aburrido, pero no menor. No, no es menor. No, porque lo que ha dicho Antonio es cierto. Y ya lo habíamos hecho por casualidad en la anterior coproducción, pero ya aquí sabíamos a lo que queríamos, sabíamos dónde íbamos a hacer la obra, sabíamos con quiénes, sabíamos que era un equipo artístico, el de los actores, que también son diseñadores de vestuario, de iluminación, de todo, con participaciones, porque el Búnker es un espacio. Tiene un espacio que atrae muchos artistas. Javier Tapia, el compositor, que además nos diseña un espacio sonoro, y cuando digo espacio sonoro es que es espacio. No es una colección de musiquitas puestas, no. Piezas suyas compuestas para la obra y además un espacio sonoro de dónde va a sonar. Es como en una galería subterránea, por dónde te viene el sonido, cuál es el sonido, cuál es el eco, Entonces, eso es interesantísimo. Y qué bien nos sienta a nosotros recuperar o volver a entrar en contacto con la esencia y la necesidad política del teatro, que aquí la olvidamos muy a menudo, lamentablemente.
Pero Y igual... luego otra cosa que sería interesante de las coproducciones sería que lo que más fácil y más barato puede volar son los textos. Es decir, que pueden ir de un sitio a otro. Es decir, de la misma manera que nosotros exportamos textos, podríamos ver, leer, interesarnos. De hecho, por lo que se Luismi, escribe. que es editor, publicó un volumen con teatro boliviano contemporáneo, que es muy interesante, que lo recomiendo también desde aquí. No, y la verdad es que ahora cuando estuvimos, uno, esto de la sorpresa de encontrar un grupo dedicado de la silla dedicado solamente que eran dramaturgos, eso es sumamente interesante. Además, dramaturgos que trabajan en producción de otras obras de directores que tienen las compañías y ser parte desde ese lugar chiquito que nos toca a los actores, digamos, también, ¿no? Y ver esto grande que se había hecho, porque o sea, la verdad, porque la obra tuvo una gira nacional producida por el Búnker en Bolivia, estuvimos en varios departamentos el año pasado, es algo que muchas compañías no lo hacen, ¿no? Realmente no se hace eso. Y el Búnker ha posibilitado, pero además, como es tan escaso nuestro recurso técnico en otros lugares, viajamos con todos los equipos del Búnker. O sea, teníamos que ir con las luces, con el sonido, con todo. Entonces era realmente titánico, ¿no? Era titánico y ver al equipo del Búnker haciendo el montaje, así yo, chicos, tenemos que actuar ya, ¿no? O sea, es titánico hacer eso, porque hay que hacer montaje desde nada. Y de pronto... Bueno, aquí también pasa, ¿eh? También hacemos producciones No, pero eso Mariquilli está los bien, dramaturgos. porque nuestro objetivo último, lo que lo hemos hablado Antonio y yo muchas veces, era que queremos llevar Huastacha a una mina. Ajá, sería increíble. Sería increíble. Hemos estado en zonas mineras y ha tenido un impacto terrible. Y luego cuando yo vine acá, a veces uno piensa, no, me estoy yendo a Europa y todo es más fácil, ¿no? Y todo es más, No, y todo no. Pero de pronto, No te creas. De pronto, cuando unos actores en un festival, productores de un festival, miraron y dijeron, ¿esta es su programación? Ellos sí, ¿no? Así como si fuera lo más normal del mundo. Me dijeron, esto en España hacer es algo casi imposible para nosotros las compañías. Claro. ¿No? Es muy difícil poder conseguir espacios, tiempo, recursos para movilizar tanta gente en tantas ciudades de España, ¿no? Y que puedan ver una obra en este tiempo reducido, porque ¿cómo han conseguido yo? La producción, o sea, lo ha hecho el astillero, digamos, pero tú... Las armas cortas ¿no? ayudan. Eso está muy bien, pero tú no te das cuenta de la magnitud porque tú, claro, vives al otro lado del mundo y dices, debe ser muy fácil para España, para nosotros ha sido complicado, había que poner las cajas, las luces. Y cuando llego acá, me doy cuenta de que es tan difícil Estamos todos fatal. como allá. Entonces, obviamente, ¿no? O sea, lo que se ha construido, que son 2 giras nacionales en 2 países, Bolivia y España, en esta coproducción de la cual, bueno, soy parte como actriz, digo, es realmente un trabajo muy titánico. Y te das cuenta cuando ya lo vas viviendo y dices, no puedo creer. O sea, no puedo creer que esta sea nuestra 7ª ciudad, digamos, ¿no? O sea, cuando era... Ellos Yo creo que esperaban deberíamos la dar... gira que hicimos en El Innovador tuviera un mes de vacaciones. Pero esta vez No, pero, a ver, Acá no. Yo creo que deberíamos dar paso a nuestro querido público. No sé si quieres decir algo. No, lo único que iba a decir, lo que me parece interesante es que es posible estas 2 giras nacionales en tanto hay una coproducción. De no haberla, Ya. no creo que hubiéramos logrado. Querido público, ¿a alguien le apetece preguntar algo o comentar algo o compartir una sensación? Uy, no llega. Vas a tener que... Ay. Hay un Hola. inalámbrico. Sí. No, solo quería hacer una reflexión con lo que decías de la actitud del público que teníais, ¿no? En cuanto al tío y... Bueno, aquí es que digo tío, pero... Porque aquí en Cataluña el tío es otra cosa, ¿vale? Entonces, no, del tema de la creencia, de las deidades y todo, que mi reflexión es la siguiente, ¿no? Que igual es que se puede prever un momento de cambio en la sociedad boliviana, en el sentido de que en el momento en que tú explicabas, Sonia, ¿no?
Te llamas Sonia, ¿no? Sí, Yo me Claudia. llamo Claudia, el Claudia, personaje es perdón. Sonia. Sonia es el personaje. Pero está vestida de Sonia. Perdón, ahí no me da Disculpa, ¿eh? tiempo. Disculpa. No, Claudia, en el momento en que explicabas que tú como actriz, en algunos momentos de la obra, que te costaba mucho, ¿no? Tirarle que si la cerveza o lo que sea al tío por respeto, ¿no? Y que el público quizás se asustaba, pero que realmente lo podrían hacer o no hacer. Mi reflexión es la siguiente, que igual en la sociedad boliviana empieza a haber un cambio de empezar a romper con estas deidades o con este tipo de creencias y con todo es simplemente esta reflexión, que es como que si estuvieseis con la precariedad también en la que estáis y todo, me da sensación que es como que aquí 30 años atrás, ¿sabéis? Lo que os quiero decir. Que se puede prever un cambio así. No sé, con la actitud que tiene A el mí público, me, lo me que... contaban ellos cuando habían estado en Potosí y demás, que el público decía, no, pero no se porten así con el tío, que el que entra en la mina mañana soy yo. Pero acudían a ver la obra y respetaban la obra, luego decían, cuidado con hacer esas cosas con el tío. Hace 2 meses antes de venir, al lado de la sala del espacio, nosotros nos hemos quedado con el tío original, el de la puesta en escena Es en que Bolivia. no le dieron visado. Que a él no le daban visa, que tenemos que hablar con las autoridades. No, pero, a ver, en la sala estaba ese tío y alguna vez, por un evento, nosotros lo habíamos dejado puesto porque nos parecía que se veía bien. Y alguien pasó por ahí. Al lado hay un par de negocios y vinieron hace 2 meses. ¿Será que podemos hacerle fumar y echarle coca a su tío? Porque es primer viernes de mes. Dije, no, es un tío del teatro, no es un tío de mina, no le pongan la energía que no debe tener. Va, pero eso no es precario. Es decir, pareciera una precariedad o signo de una precariedad, pero no es. Yo creo que yo vería la historia más desde un lado benjaminiano, de decir, bueno, a ver, este tipo de cosas que están más cercanas del mito, no es que sean más primitivas, sino que están tomando otro camino actualmente, dentro de lo histórico ahora. Y aprender a convivir con eso es más bien el camino en el que estamos. El ¿No? mito es una historia que nace en el momento en que la civilización triunfa sobre la ausencia de civilización. Y entonces, cuando decimos que en Bolivia los mitos están tan a flor de piel, es que la victoria de la civilización está muy cerca. Y probablemente en Europa, porque no sabemos mirar tampoco, nosotros, es decir, estamos tan cercanos, creemos que esa victoria es tan lejana que parece como una especie, una batallita en los libros de texto. Yo creo que es esto de la cosmogonía que va de la mano de nuestra cultura y no es que sea precario o primitivo, digamos, ¿no? Es parte de nuestro día a día y obviamente la obra sí quiebra y confronta creencias, relaciones de poder. O sea, la obra todo el rato deja al espectador confrontado, no solamente con sus creencias, sino con estas relaciones de poder microfísicas que tenemos todos los días, ¿no? La relación que tiene Franklin con el jefe de la mina, la relación que tiene el jefe de la mina con el gobierno, o sea, todas las relaciones de poder están inmersas en la obra. Y obviamente el mito es parte del día a día, digamos, de una forma distinta de concebir. Lo que pasa es que a veces nosotros lo vemos desde una mirada muy occidental, ¿no? Pero no, o sea, cada proceso tiene su propia evolución y tiene su propia ebullición. Y yo decía, la obra se mete con todos, no respeta a nadie, cuestiona a todo el mundo, a Dios, al diablo, al jefe, al gobierno, o sea, es una obra que cuestiona. Entonces, obviamente tú desde algún lugar te puedes salir cuestionado desde esta tu visión de
realmente el tío pide eso, quiere eso, desde lo religioso, desde lo político. No, hay un texto que es muy fuerte que dicen los chicos, dice, que a mí siempre me queda en la cabeza, que dice, ¿qué crees que van a decir los jefes? ¿No? Y el otro le contesta que si son ellos los que gobiernan ahora, esto van a protegerlo. Entonces, es muy compleja la obra en cuanto a cuestionamientos, ¿no? No se queda en un plano, sino tiene mucho cuestionamiento y yo creo que cada espectador va a ir con lo que le toca, ¿no? Y eso es lo interesante del teatro. ¿No? ¿Quiere alguien comentar algo más? Por ahí hay otra mano alzada. Hola, buenas noches. Mi nombre es Betty, yo soy de Bolivia y quería comentar algo. Y al escritor, no me acuerdo el nombre porque llegué un poco tarde. Luis Miguel Luis Miguel. González. Luis Miguel. Aparte o sea, ¿qué es lo que más le ha inspirado para escribir esto que para nosotros, ¿cómo le diría? Un ejemplo. Yo soy hija de un padre minero y entonces esas historias, bueno, cuando yo era pequeña, no sabía, ¿no? Yo a los 12, a los 7 años nos fuimos para vivir para Santa Cruz. O sea que las minas, hay mucho en el altiplano, la parte del frío puede ser Oruro, La Paz, y entonces yo cuando nos fuimos a vivir a Santa Cruz no sabía de nada. Y ya luego me entero, cuando ya soy mayor, me entero que mi papá también trabajaba en las minas. Y entonces esto del tío ya son ya de muchos años. Es como decía ella, no es algo que sea de algo que ¿cómo explico? Como dijiste tú, ¿no? Es el día a día que la gente sabe y muchas cosas que no lo cuenta. Pasan muchas cosas y no se cuenta. Por eso a mí cuando yo vi el anuncio que lo iban a hacer me llamó mucho la atención, quise venir a ver. Y mi pregunta es, aparte, ¿qué es lo que más le ha inspirado a usted para hacer este teatro? Y al final, si usted ha llegado realmente a creer eso del tío. Qué buena pregunta. No, sí, lo que más me ha llamado la atención, aparte de encontrar una historia fantástica, es ver que la reacción que tenía la gente a la que se lo contaba, sobre todo en Bolivia. Pues digo, mira, qué cosa cree la gente. Y la gente me decía, hombre, es que a veces puede ocurrir. Entonces, esa reacción, nuestro anterior espectáculo, El Innovador, iba sobre el compositor del himno de Bolivia. Y yo me interesé por esa figura que nadie en Bolivia se interesa, por las mentiras que contaban los bolivianos. Decían, no, eran unas mentiras que digo, esto es fantástico, esto es para una obra de teatro. Es un italiano que iba robando himnos y se los iba vendiendo a los diferentes países americanos según se iban independizando. Copiaba el himno de Chile y se lo vendía a Bolivia. Digo, qué maravilloso. Me pongo a estudiar su historia y no era esa. Era otra muchísimo más interesante. Pero eso ya pasó. Con el tío, es las cosas que te cuenta la gente, porque el acto religioso es el acto que ejerce el creyente. Y entonces el que cree es el que te dice eso, no sé qué. Luego voy entrando, primero, eso que me dicen los creyentes, pues me parece interesante. Digo, o sea que esto produce esto, porque hay alguien que cree. Y luego, pues, bueno, empezando por Claudia, por mi propia mujer, que también que es boliviana y también de niña era hija de ingeniero y vivió en la mina. Entonces, me empiezan a contar cosas y entonces ya eso ya crea como una especie de, primero, parte de una cosmovisión, una visión del mundo, y luego aderezada por cosas cotidianas, por un día a día cotidiano. Sí, porque ellos entran y piden a Dios. Sí. Piden a Dios, porque creen en Dios, piden a Dios sabiendo que tienen que entrar. Tienen que entrar y también tienen que darle a Él. Uh-huh. Eso es algo contradictorio, porque ellos Claro dicen, yo voy a ir a la mina, pero me encargo a Dios, porque creen también en Dios y también creen eso, porque es algo contradictorio y es algo que mucho, como dices, como un secreto a voces. Pasan muchas cosas
que no fácilmente no se habla, pero ya no es de ahora. Yo tengo 45 años, estoy hablando de hace, cuando yo nací, mi padre ya pasaba, y no solo eso, muchas cosas que pasa y se cuenta y no es algo raro. Mi padre mismo dijo que él porque trabajan en la noche, que él se había quedado dormido y resulta que un niño le estaba pateando. Le pateó, pero ¿cómo vas a ver a un niño tú dentro de la mina? Eso es imposible. Y él dijo, pero yo no estaba ni borracho ni nada, el niño me daba patadas. Y luego le pasó 2 ocasiones eso, y luego mi padre se volvió loco. Tal cual, Sí. tal cual, loco. Y mi padre, pues mi papá no creía en eso allá, como decía ella, tenemos las costumbres del Pachamama, de dar ofrendas a la tierra. No todos, pero sí hay. Y mi padre no creía en nada de esas cosas. Tenía mis abuelas que estaban pendientes de él, que querían hacerlo curar, y él iba al médico y no había manera. Y ellas, mi abuelita, a escondidas, lo han hecho curar, porque mi papá muchos años estuvo así. Y la verdad, él ha destruido su hogar, porque se tuvo que separar de mi madre. Y no solamente es el caso de él. Hay muchos casos que pasa eso en Bolivia. Perdón, pero es increíble cómo un relato nos puede atraer, ¿no? Lo que nos está contando. Y como ese relato que nos estás brindando, Luis Miguel, me imagino que has recibido muchos relatos, porque obviamente está latente, ¿no? O sea, está latente, y esa es la fuerza de la obra, de este latido que está vivo, ¿no? Y está vivo en cada texto, y está vivo en nuestro imaginario social, sociocultural. Entonces, porque lo cuenta y es verdad, pues, o sea, ¿no? Y ese lugar vivo, me imagino que es el que ha sido tomando Luis Miguel para la obra, ¿no? Sí. ¿Hay alguien más? Sí, solamente, bueno, más que hacer una pregunta o cualquier cosa de estas, lo que quiero es agradecer al director por meterse en una obra tan compleja, porque refleja todo lo que es la sociedad, diríamos, o los ancestros que habían en esto, ¿no? Y es una cosmovisión muy, muy interesante y muy importante para nosotros mismos que no la conocemos, ¿no? Y tenemos que descubrirla. Todo el tema mismo de la Pachamama, hasta el tío. Es curioso porque en La Paz, por ejemplo, a los mayores les llaman tío y se los respeta. No se puede tocar a un mayor porque es sagrado. Entonces eso es muy importante. Y también dar las gracias a los actores, que yo vine bueno, me dijeron de venir, no digo quién. Pero a partir de mañana es la mejor forma. No. He quedado totalmente sorprendido, porque yo llevo ya muchos años aquí en Europa, bueno, en España. Yo soy boliviano, también soy paseño. Y he quedado muy gratamente sorprendido por la obra, ¿no? Y voy a llevar a toda mi familia y a todos los amigos que pueda. Jueves y viernes. Pues miércoles, jueves y viernes en Dawal Sec. No pensaba ir, pero sí, curiosamente, obligado. aunque nosotros no festejamos la Navidad como Navidad, porque es nuestra cosmovisión, es diferente a nuestra cultura, que es milenaria, son de años, ¿no? Y es lo que tenemos que ir descubriendo poco a poco. Entonces, este es un buen principio y me encanta. Por eso voy a llevar a toda mi familia, a todos los amigos, voy a aconsejar a todo el mundo. Solamente era eso, Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos para dos preguntas más. Aquí. Caray, qué bien. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Primero agradecerles y felicitarles por el hecho de estar acá, ¿no? Agradecerles porque nos dan la oportunidad de ver un poco de teatro boliviano, de ver lo que está pasando también en nuestro país. Felicitarles porque hayan encontrado una forma de hacerlo posible, ¿no? Saludar este tipo de coproducciones, ojalá se puedan repetir en el tiempo y nos permitan seguir creciendo, porque yo creo que esta interconexión, este ir y venir y la posibilidad de enriquecernos con miradas de afuera son muy, muy interesantes. Yo estaba reflexionando acerca de esto. Es bien difícil tocar estos temas y no recalar en temas incluso identitarios, ¿no? No sé cuántos han llegado desde el principio, pero hemos empezado esto con una escena muy fuerte, muy fuerte. Pero después yo me quedaba pensando, porque lo escucho al autor, porque escucho otras preguntas y digo,
cuán diferente hemos podido ver esta escena. Porque hay toda una narrativa que para mí es sumamente cercana y que no pertenece a lo que yo llamaría el ámbito del estrictamente mitológico, porque tiene que ver con nuestro día a día, ¿no es cierto? O sea, todos chayamos alguna vez, todos hemos chayado en nuestra casa, todos hemos coqueado, agradecemos, es parte de nuestro ser. Y va más allá incluso, me atrevería a decir, a eso que comúnmente hablamos en términos de relación con los dioses, ¿no? Tiene que ver con una relación con el entorno, con eso que es la Pachamama. Pero no voy a entrar en una disquisición antropológica al respecto. Pero lo que sí me parece interesante es cuán potente es esa historia, eso que estábamos viendo, que incluso personas que con diferentes códigos culturales estamos viendo esa escena, terminamos impactados o enganchados. Yo me he quedado con muchísimas ganas de ver la obra después de ver esa escena con tanta fuerza. Tengo ganas, tengo un montón de cosas. Quiero ver cómo se termina contando esto del tío, que a pesar de lo que diga Antonio, o bueno, el secretario primer secretario seguramente, o el secretario general del sindicato, yo no sé si Dios existe, pero en la mina, en el contexto de la mina, el tío existe. Y eso es algo y en que la no, obra y en la obra, también. ¿no? O sea, nuestro tío actor actúa. No. Esto, No me hagas caso. o sea, Sonia. esto que estamos viviendo. Sonia, pero tú crees en el tío. Pero claro que creo. Claro que creo. Eso es lo maravilloso que sucede en la obra todo el tiempo. ¿No? Esto que, pero cómo no, pero sí existe, ¿no ve? Además, por ejemplo, Fernando. Ese es un muñeco. No. Fernando se encarga de chayarlo, de ponerle su alcohol, de ponerle su serpentina, de decirle que tenga una linda función. No sé cómo será su ritual personal, pero él es encargado del rito. Y yo me voy allá lejos porque como soy mujer, mejor que no se enoje. ¿No ve? O sea, y son cosas que las habitamos y él no cree en el tío porque es ateo. Aquí el director, bueno, tiene su punto. Yo soy turista. Él es turista. No, entonces es muy interesante lo que va generando. Imagina lo que genera en nosotros como compañía, como gente que está trabajando. Imagínate lo que genera en el espectador, pues no es así muy impactante porque lo mira, lo siente, lo ve desde donde está, ¿no? Los creyentes, no, el tío, ¿qué le están haciendo? Así. Nosotros, eso es, el tío no existe, hay que erradicar estas tradiciones. O sea, se mueve mucho, moviliza mucho la obra. Sí, bueno, yo creo que es así, lo hemos sentido aquí, lo hemos visto aquí en el debate. Y nada, de nuevo, agradecerles. Muchísimas gracias a ustedes, al autor, a ustedes que le han seguramente puesto carne, hueso, sudor, y que estoy seguro que son coautores en alguna dimensión de esto que vamos a ver, con muchísimo placer, y se los agradezco muchísimo en nombre de todos, y desearles el mayor de los éxitos, ¿no? Hay que hacer publicidad, hay que trabajar para que... Sí. Por nosotros mismos los que estamos aquí, porque es una oportunidad, para ellos es importante por lo que nos han contado, pero para nosotros también es importante porque esto siempre es una conexión con nuestra realidad, es una conexión con nuestro ajayo al final, y hay que aprovechar. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Para una más y ya cerraríamos. Buenas noches a todos y a todas. Hemos llegado un poco atrasados, directo viniendo del trabajo. Me han pasado, pues mira, 20 minutos saliendo del trabajo y me vine. A lo que he podido escuchar, muy interesante. Solo con decir el tío, el chayar, o sea, todo, pues a mí me vuelve a mi infancia, porque yo de muy pequeña hubo golpe de Estado pero hace años cuando, pues mira, yo tengo 50 años, cuando yo tenía, por ejemplo, 6, 7 años, esos problemas teníamos en ese tiempo. Nos hemos ido toda la familia, mi familia, mis padres, a la mina de Caracoles de La Paz. Y ahí mi papá, para ir a trabajar, siempre se llevaba la coca, el alcohol. Se iba a las 4 de la mañana ya a subirse a trabajar, con la comida, todo. Se cocinaba a 3 de la mañana, se iba. Y todos le llaman tíos, o sea, familiares. O sea, como decía mi compañero, a las personas mayores siempre se les dice tío o tía, por respeto, pero el tío al que le van a chayar es otro tío, que no lo confundan, como decía la compañera. Entonces, pues siempre le llevan el alcohol, la coca,
antes de entrar a trabajar a la mina, en la puerta está la imagen como pues parecido al tío, le ponen como un chulo, como hace frío todo, pues le ponen el alcohol y le ponen la coca y pues ahí hablan un momento diciendo que le ayude, que el trabajo, que no pase nada, y entran, y al recordar todo esto, es como lo volviera a vivirlo, y darles las gracias por poner, no sé, acercarnos más que todo a mi infancia, a nuestra tierra de Bolivia, y al hablar de la chaya, del alcohol, o sea, de la serpentina, nada más, gracias. Todo eso está en Guastacha, Ahora hasta la serpentina. No vamos a aceptar que nos digas así gracias nomás, sin el compromiso de que mañana vas a invitar a tu papá, a tu mamá, a tu vecino, a todos a ver la obra miércoles, jueves y viernes. Haremos la difusión full. Gracias. De verdad es importante. Perdona, ¿habrá coloquio de la, no sé, como Claro. dice ahí en el flyer? Después de la obra hacemos el coloquio que se quiera. Si hay un buen bar, hay un coloquio. Claro. Gracias. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con una escena. Pero bueno, ya han visto ustedes esta gente maravillosa, esta gente amorosa, divertidos, profundos, inteligentes. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido un regalazo, un placer inmenso acercarnos desde ya. Qué ganas, de verdad, de ir a ver la obra. Ahí estaremos, como decía el compañero, que sea también el regalo de Navidad para sus amigos, por favor, llevar a todos los familiares, vecinos. No nos podemos perder esta oportunidad de ver este gran trabajo aquí en Barcelona. Y bueno, también para agradecerles su presencia, tenemos un pequeño obsequio para todos los que han venido a acompañarnos. Es este catálogo de artistas bolivianos, precisamente una exposición que tuvimos hace 2 años aquí en Casa América, Cataluña. Es fotografías de la obra del arquitecto Freddy Mamani, y con un texto del autor boliviano también, Gabriel Mamani, y fotografías de Guara, no me acuerdo el apellido, perdón, pero acá está, también boliviana, Guara Vargas. Gracias. Entonces les queremos obsequiar también esto como Navidad y para acompañarnos esta tarde y por llevar mucho público a la obra, sí señor. No sé, no. Bueno, Albert, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Lindo. por dar una casa a ¿Sí? este diálogo. Sí, eso me